Ah, ya. Bueno, las primeras preguntas es sobre la experiencia profesional. Menciona cuál es tu título universitario de mayor nivel que posees relacionado con el campo jurídico. Ok, yo soy psicóloga, especialista en psicología forense. Eh, Ese es mi título como tal. ¿Podrías describir brevemente cuáles son tus funciones dentro de esta institución? Bueno, dentro de esta institución nosotros no laboramos directamente como psicóloga. O sea, en fiscalía acá yo soy la única psicóloga, pero no laboro directamente como esa área. ¿Por qué? Porque nosotros en el campo de la fiscalía tiene un cuerpo técnico de investigación, que es el CTI. Nosotros desde CTI laboramos como técnicos investigadores. ¿Por qué como investigadores? Porque nosotros no realizamos acá terapia, nosotros no realizamos procesos de rehabilitación, o sea, nosotros lo que tomamos es la entrevista forense netamente. La entrevista forense, ¿cuál es su objetivo? ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué? La mayor cantidad de información que nosotros podamos recolectar para poderle brindar al fiscal. Entonces, mi función como tal es la entrevista forense en el área de CAIVAS, que es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, y en ciertos momentos también se apoyan entrevistas, lo que son a víctimas de delitos de violencia intrafamiliar, o también se le toma también la denuncia a otro tipo de víctimas. Vale. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que has enfrentado en el ejercicio profesional al tratar víctimas o agresores? Yo creo que la parte más importante es el hecho de que tienes que aprender a manejar muy bien tus emociones y a desligarte un poco, o sea, mantener siempre el profesionalismo ante todo. ¿Por qué? Porque acá estamos tratando víctimas, pero no quiere decir que nosotros hagamos un proceso de restitución de derechos a menores. Eso se encarga el bienestar familiar. Entonces, cuando tú entrevistas a un menor, escuchas su historia, que en muchas ocasiones son historias muy desgarradoras en cuanto a la violencia sexual que han sufrido, tú no puedes entrar dentro de la entrevista forense a hacer un acompañamiento. ¿Por qué? Porque te estarías vinculando al proceso. Y recuerda que, aparte de ser psicóloga, tú eres acá una investigadora. O sea, cumples labores de investigador forense, que está en el Código de Procesamiento de Procesos Penales en el artículo 205. O sea, tú te riges por la ley. Entonces, el reto más grande es eso, no vincularte con la víctima para que el momento en que tú vayas a juicio, porque todas las pruebas que nosotros hacemos van a juicio, a ti te citan. Entonces, tú debes hablar muy profesional, debes hablar directamente a lo que es, pero en ningún momento vincularte con la víctima. Entonces, es uno de los retos más grandes de esta labor. ¿De qué manera ha evolucionado tu rol dentro de la institución a lo largo de los años? Bueno, es muy importante entender que anteriormente lo que era el técnico investigador forense no era psicólogo, era un abogado o era cualquier persona que se especializara en esta área. Hay que tener en cuenta que dentro de CTI existen como ciertos cursos preparatorios para poder realizar entrevistas que no requieren realmente por ley que sean psicólogos. Pero dentro de la marcha, cuando se empezaron a dar cuenta que hay un tipo de entrevista que se llama entrevista niche, entonces dentro de eso hacemos lo que es el rapport. Cuando se dieron cuenta que un psicólogo maneja mejor ese tipo de habilidades y viene con una preparación más amplia, entonces se dio la evolución a que se solicitara en la mayoría de las ciudades, no en todas, de que el entrevistador forense fuese un psicólogo. Entonces hemos tenido ese avance. Vale. Eh, Estas preguntas son sobre los procesos con víctimas. ¿Cuáles son los procedimientos establecidos en esta institución para brindar una atención a las víctimas de delitos? Ok, depende. Tenemos dos áreas. Una le llamamos actos urgentes. Los actos urgentes, como su nombre lo dice, tienen 36 horas para ser cumplidos. Entonces, dentro de los actos urgentes, nosotros son situaciones que están en el momento. O sea, nos llaman y nos dicen en este momento llegó al hospital una víctima de abuso sexual, puede ser de noche, esta madrugada, ¿cierto? Son situaciones
que tienen poco tiempo de haber sucedido. A la hora que sea. A la hora que sea. Nosotros en CTI tenemos disponibilidad 24/7, todos los días de la semana, todas las horas. Tenemos un horario de oficina, pero digamos, si a ti te llaman a las 2 de la mañana, llega una víctima, la víctima está dentro de actos urgentes. Entonces, dentro del proceso, ¿qué es lo que se hace? Primero está el estabilizar a la víctima, porque nosotros jamás pasamos por la humanidad de la víctima, o sea, están sus derechos primordialmente. Entonces, se le hace el examen forense lo antes posible. ¿Por qué? Porque hay que recolectar cualquier evidencia, material probatorio importante para un juicio. Segundo, es cuando hacemos la entrevista forense. Eso está dentro de las mismas 36 horas. Debemos realizar la entrevista forense. Por eso, a cualquier hora, debemos tener la disponibilidad para poder venir y tomarle la entrevista a la persona o al menor. En la mayoría de los casos, los menores de edad. Y después de esto, obviamente a los menores de edad, se remite copia a bienestar familiar. ¿Para qué? Para hacer restitución de derechos. Hay menores que de pronto su agresor vive con ellos. Es un padrastro, es un tío, es un hermano. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Aislar a la víctima de ese entorno, hacia un entorno, pues obviamente, seguro. Y ya la finalización de todo este proceso que hacemos con la víctima es remitirlo también a comisaría de familia, porque como te digo, nosotros nos encargamos de la parte investigativa, pero aún así mandamos copia a las entidades como comisarios de familia y bienestar familiar para la restitución de derechos como tal. Y también hacemos algunas conexiones con los hospitales en cuanto a poder realizar una atención prioritaria en cuanto a salud mental, terapias, un proceso terapéutico pues más llevadero. Allá es donde se les da como la terapia. O sea, el hospital Sí. los apoya en ese sentido con las terapias. Sí, o sea, el hospital es quien realiza las terapias, aunque también tenemos fundaciones que están acá en Ocaña, por ejemplo, A Tu Lado es una fundación sin ánimo de lucro que atiende a víctimas de violencia sexual o violencia intrafamiliar. Les da un apoyo psicológico y un apoyo legal también. Bien. ¿Cuáles consideras que son los principales obstáculos que encuentra el trabajar con víctimas en términos emocionales, legales o sociales? Emocionales, como te decía, no podemos involucrarnos. O sea, nosotros escuchamos desde las historias más desgarradoras, más duras en ese momento, pero tú debes permanecer en tu puesto. ¿Por qué? Porque es que a pesar de que, digamos, nosotros en psicología manejamos una ética de que tú no puedes involucrarte con el paciente, en la labor, por ejemplo, en la psicología clínica y otros ámbitos de la psicología, hay un poco más de esa parte humana, podemos demostrarlo un poco más, pero nosotros en esta área nos limitamos solamente a primeros auxilios psicológicos en los casos requeridos. De lo contrario, si nosotros vemos que no es vital brindar los primeros auxilios psicológicos, debemos limitarnos. Segundo, emocionalmente tenemos que aprender a descargarnos. Los psicólogos también debemos tener otro psicólogo. ¿Por qué? Porque es que si tú todos los días escuchas violencia sexual, violencia física, escuchas, viene la madre de la persona que acaban de asesinar, viene víctimas de todas las áreas, tú empiezas a cargarte demasiado. Y como técnicos investigadores no solamente atendemos a la víctima, también en ocasiones vamos a las escenas. Entonces, visualmente, auditivamente, nos cargamos de muchas maneras. Entonces, esos retos incluyen la parte emocional y es importante, un psicólogo siempre debe tener otro psicólogo. No podemos creer que podemos con todos solos. Segundo, en el ámbito social, Ocaña cuenta en este momento con la Fundación A Tu Lado. Anteriormente teníamos otras fundaciones, como por ejemplo CARE, era otra. Ellos no eran tanto fundación, ellos son más como una organización, pero nos apoyaban socialmente. Pero de resto tenemos como esa barrera, no hay tantas entidades que apoyen a la víctima, entonces en ocasiones, por más que las comisarías y todo aíslen a la víctima de sus hogares, ¿qué pasa cuando es un vecino? No se aísla de su hogar, pero entonces socialmente sí empieza mucho también esa estigmatización de, ay, al niño lo abusaron, ay, la niña lo abusaron, en el colegio empieza igual. Entonces socialmente son cosas que no podemos controlar, pero sí conocemos que suceden.
Entonces son como de las barreras y dificultades que más tenemos en esas áreas. En tu opinión, ¿cuáles son las principales áreas que se deben mejorar en la atención y protección de víctimas dentro de esta institución? Yo creo que sería importante tener un psicólogo que sí pueda brindarle un apoyo emocional a la víctima, porque precisamente yo me veo limitada en ese aspecto. Como yo voy a juicio, yo no puedo involucrarme en una atención más allá terapéutica al paciente. Anteriormente se tenía en cuanto a un convenio interadministrativo con la alcaldía, se tenía el psicólogo precisamente que hacía atenciones acá eh, dentro de esa parte de primeros auxilios, apoyo, primer contacto con la víctima, pero en este momento no está. Entonces, si habría algo que mejorar, sería esa parte, tener ese No, en la psicólogo. alcaldía no hay psicólogos. No, No. no. En la alcaldía no se cuenta con psicólogos a los cuales podamos remitir este tipo de casos. Yo pensé que la parte de víctimas tenía como un psicólogo. No, porque tenemos que tener en cuenta que la alcaldía tiene más que todo es en cuanto a víctimas del conflicto armado y no todos los abusos sexuales son a raíz del conflicto armado. La mayoría de los abusos suceden acá en esta zona rural o incluso en las zonas rurales, urbanas, o sea, suceden en ambas partes, pero no tienen que ver muchas veces con el conflicto. Entonces la alcaldía no nos las atiende en cuanto a esa ayuda psicológica. ¿Qué estrategias implementarías para garantizar que las víctimas reciban un acompañamiento integral y efectivo? Lo más importante es que nosotros hacemos un seguimiento. O sea, nosotros nos llegamos y recibimos a la víctima, recogimos la información que queríamos y ya la dejamos ir. Como te digo, nosotros hacemos una ruta con otras instituciones y hacemos una vigilancia de que esas rutas se estén cumpliendo, porque hay cientos de casos. Lamentablemente es algo que sucede demasiado. Pero entonces, una de las estrategias que más tenemos es el seguimiento a la víctima y poder obviamente entrelazarnos con otras instituciones para que pueda ser lo más íntegro posible, o sea, lo más interdisciplinario que podamos brindarle. Estas preguntas son sobre los procesos con agresores o responsables. ¿Qué protocolos se siguen en esta institución para el tratamiento de agresores o responsables? Bueno, esa parte es muy importante porque eso más que depender de la institución, es del Código de Procesamiento Penal. Entonces, ¿qué nos dice el código? Nosotros recolectamos, cuando son actos urgentes en esas 36 horas, nosotros recolectamos ciertas evidencias, material probatorio, que se va a convertir en una evidencia. Entonces, ese material probatorio en esas 36 horas lo recolectamos y a partir de eso puede haber una denuncia con capturado o tener una denuncia, un proceso penal sin capturado. Entonces, cuando la tenemos con capturado, cuando el fiscal determina que por la gravedad de la situación, aparte de la gravedad, también está el hecho de que puede ser una persona que se puede volar, es una persona que tiene alto riesgo de pronto que cuando la vayamos a necesitar para audiencia o esto no aparezca, tiene antecedentes, entonces se manda orden de captura y el proceso ahí es muy diferente, porque cuando está por medida de aseguramiento, pues obviamente se trae, se reseña, reseñarlo es tomarles todos sus datos, sus huellas, las fotografías, empezamos a hacerle como su historial. Cuando no lo tenemos como capturado, lo primero es salvaguardar la integridad del menor o de la víctima. Entonces se informa al cuadrante del lugar donde vive el menor o la víctima para que esté pendiente de cualquier acercamiento de esta persona. Es importante también mirar toda la parte de hacer el arraigo. Cuando uno se le pide medida de aseguramiento, hacemos arraigo. El arraigo es poder identificar dónde está viviendo esa persona, dónde trabaja, sus familiares, toda la información posible de esa persona. ¿Para qué? Para poder identificarla en el momento en que sea necesario para un juicio. Entonces, ese sería como el proceso. Ya después, sí se va mirando de las etapas del proceso, que se va definiendo según eh, la línea que vaya llevando. Está la instancia de indiciado, que es cuando apenas
pues estamos averiguando, cuando estamos investigando. Está la etapa de imputación de cargos, cuando ya el fiscal como tal, ante una audiencia de un juez de garantías, dice como, ok, estos son los cargos por los cuales estamos acusando y te voy a investigar, ¿cierto? Y ya está el otro, que ya es el juicio de conocimiento, con un juez de conocimientos, que es el que va a llevar ya un proceso penal. Entonces, esas serían como tal las etapas. Vale. En tu experiencia, ¿cómo se equilibra el cumplimiento de la ley y la rehabilitación de los agresores? Bueno, eso es muy importante porque la rehabilitación de los agresores se brinda no desde acá del CTI. O sea, CTI no tiene nada que ver con rehabilitación. ¿Por qué? Porque nosotros solamente hacemos la parte investigativa, somos cuerpo técnico de investigación. La rehabilitación se hace con IMPEC y el IMPEC tiene ciertos programas especializados en la rehabilitación de estas personas. Dentro del IMPEC existen 7 programas diferentes para poder realizar rehabilitación sí, del personal, de personas privadas de la libertad, lo que nosotros llamamos PPLs. Pero solamente existe un programa especializado en cuanto a la rehabilitación de victimarios en cuanto al área de violencia sexual. Estos programas deben ser implementados específicamente por un psicólogo clínico, ni siquiera un psicólogo forense, jurídico, no. Esto es un psicólogo clínico que está en el área penitenciaria y realiza la rehabilitación de estas personas. Entonces, esto se realiza en el IMPEC, no tiene que ver con fiscalía, ni con CTI, ni nada de eso. Y no en todas las cárceles se implementa. O sea, ¿No todas en las cárceles los hay? no, porque no todas las cárceles lamentablemente cuentan con un profesional en psicología clínica que sepa implementar estos programas. Porque aparte de ser un psicólogo clínico, debe ser un psicólogo con conocimientos forenses y toda esta parte judicial. Cuando tú ingresas, por ejemplo, el CTI, tú ingresas como psicólogo, pero aparte te dan un curso de algo que se llama policía judicial. Son conocimientos totalmente diferentes que muchos psicólogos no poseen al momento de ingresar a estas instituciones, por lo tanto no es un programa que se aplique mucho. Aparte de eso hay que tener en cuenta que en el IMPEC las personas de alto perfil solamente tienen 1 hora de sol al día. Entonces, también tienen restricciones en cuanto al acercamiento, tienen restricciones en cuanto a el trato con ellos. Un ejemplo de esos, yo hice mis prácticas cuando salí de la universidad, mis prácticas y mi primer trayectoria fue con el IPEC, en la cárcel de alta y máxima seguridad de Valledupar. En ese momento, ese programa se estaba intentando implementar con Garavito, pero con Garavito se tenía el inconveniente de que era una persona de alto perfil. Entonces, tú no podías sacarlo cuando querías, tú no podías llevar el proceso, digamos, si a ti el programa te dice, tienes que verlo una vez por semana, pero resulta que durante la semana no pudiste verlo por X o Y situación, ¿sí? O sea, logística de la cárcel, ¿qué sucede? El proceso se te cae. Entonces ya no puedes llevar el procedimiento adecuadamente. Entonces, O sea, así él tenga como, o sea, como una terapia, o sea, él tiene que hacer la sesión una vez por semana, o sea, ni así te dejan visitarlo. no. ¿Por qué? Porque ante todo prevalece la logística de la cárcel. Entonces, digamos, puede suceder que él se enferme, entonces listo, ya ahí se fue un día, 2 días. Aparte de eso, en la cárcel tú no puedes sacar a un PPL cuando tú quieras. Tú debes sacar un permiso especial. Con ese permiso a ti te asignan un dragoneante que es quien te acompaña en el tiempo que tú realizas el procedimiento con el PPL. O sea, tú nunca te quedas con un PPL solas. Entonces, aparte de eso, es la asignación. Si hay muchos dragoneantes que están súper ocupados, que hay otras actividades, porque como te dije, tiene 7 programas. Entonces, hay programas que prevalecen. Entonces, está Preparación para la Libertad, que es un programa cuando las personas ya están a punto de salir. Entonces, son programas que prevalecen porque son personas que están ya puertas. Entonces, hay que implementarlo lo antes posible.
y si los dragoniantes están ocupados en ese programa, en qué momento se realiza a esta persona, a este PPL, ¿cierto? Entonces siempre se miran prioridades. O también dentro de la cárcel puede ocurrir que llegue un día, o sea, llegues y digan, listo, llegó la CRIP. La CRIP es una unidad especial del IMPEC que hace como tal la revisión de las celdas y ellos llegan de improviso. Entonces, tú no sabes en qué momento puedan llegar y tú digas, "Ay, yo tenía la cita hoy con él y llegó la CRIP", ya prevalece eso. Entonces, dentro del centro penitenciario hay como muchas limitaciones para seguir un proceso con todas las medidas. Entonces, ¿Qué desafíos éticos o profesionales ha enfrentado cuando trata con agresores o personas responsables de delitos? bueno, eh, es importante entender que en esta área muchas veces las personas van a querer como brindarte cosas, incluso en el IMPEC, brindarte cosas materiales, ¿sí? Para que tú des un dictamen hacia más hacia un lado que hacia el otro. Entonces, es muy importante entender, primero, tener sentido de pertenencia con la institución. ¿Tú qué estás haciendo acá? ¿Qué es lo que vienes a hacer? No sobrepasar esos límites. Porque, por ejemplo, como policía judicial, yo no realizo como tal un análisis forense al victimario. ¿Por qué? Porque es que mi área, ¿cuál es? La víctima. La fiscalía, ¿a quién defiende? A la víctima. Ya cuando hablamos del victimario por fuera, estamos hablando de los peritos. Y los peritos normalmente, ¿quiénes son? Personas particulares que el victimario contrata para poder defenderse el mismo, ¿cierto? Pero sí es importante entender que en esta área, como te digo, te van a ofrecer muchísimas cosas, intentando como que tú te vayas a favorecer a un lado o al otro. Entonces, es muy importante tu ética profesional primero que todo. Segundo, entender que tú aquí estás buscando justicia, independientemente de. ¿Por qué? Porque puede haber un caso donde una persona que se identifica como una víctima ponga una denuncia real, como puede haber alguien que se identifica como una víctima y no lo sea una denuncia falsa. Entonces, eh, creo que éticamente es muy importante entender, comprender lo que haces, amar lo que haces y respetar ante todo la ley y la profesión. Entonces, nunca dejarte como tentar por ciertas situaciones. ¿Qué herramientas o estrategias consideras más eficaces para trabajar con este grupo dentro de tu institución? ¿Con cuál grupo? ¿De víctimas o victimarios? Con ambas. Sí, con ambas. Ok, entonces, estrategias para trabajar con las víctimas. Como te digo, nosotros con la víctima tenemos el contacto solamente de recolección de información, ¿cierto? Pero sí es muy importante cuando hablamos de las conexiones que nosotros hacemos, no es como coger a la víctima y decirle, encontré esta fundación, ve para allá y allá te ayudarán. No. Nosotros antes de contactar a las víctimas con cualquier institución que no sea el gobierno, nosotros evaluamos que los procesos que tengan estas personas sea primero la no revictimización, porque es que no es empezar a coger a la víctima a que me cuentes y me cuentes y me cuentes una y otra vez qué está sucediendo. Entonces, dentro del proceso es muy importante y muy eficaz el hecho de que sea desde el psicólogo con la persona que inicia, continúe todo el proceso. No estén tanto por diferentes psicólogos para que no exista revictimización. Porque imagínate tú sufrir algo y estarlo contando 5 o 6 veces a diferentes personas, eso es revictimización. Entonces, lo primero que se hace dentro del proceso es que sea una sola persona que lleve el caso. Lo segundo, grupos de apoyo. Funcionan muchísimo. Funcionan mucho los grupos de apoyo. Tercero, eh, actividades que alejen a la persona o al menor de un poco de esta situación de lo que han vivido. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, viviste eso en el colegio, ¿cierto? Y tú sigues en el mismo ambiente, sigues en el mismo colegio, entonces, ¿qué es lo que va a suceder?
los recuerdos, todo va a venir una y otra vez. Entonces, algo que recomendamos muchísimo, cambien al menor del lugar donde sucedieron los hechos. Si sucedió en esta casa, mándenle un tiempo donde los abuelos, donde otros familiares, obviamente bajo toda la seguridad, para aislarlos de los entornos. Y aparte de eso también, pues obviamente lo que son las actividades extracurriculares, cuando hablamos de menores, implementar el arte, deporte, actividades que ayuden un poco a descongestionar emocionalmente y netamente la más importante, tratamiento de psicología clínica, porque no estamos hablando de cualquier situación, estamos hablando de situaciones que pueden desencadenar problemas muy grandes. Y en cuanto al victimario, lo que te decía, el victimario, un tratamiento clínico, porque cuando tú hablas de un victimario estás hablando de alguien que tiene un antecedente, no solamente que una mañana se levantó y dijo voy a abusar a este niño, estamos hablando de una persona que tiene antecedentes, incluso muchas ocasiones de infancia muy importantes, que es netamente el ámbito clínico. Entonces, ahí sí estamos hablando de un proceso clínico. Vale. Estas preguntas son sobre la colaboración interinstitucional y el equipo de trabajo. ¿Cómo se coordina su institución con otras entidades judiciales o de bienestar social, como la Procuraduría, la Policía, Comisarías de Familia, en los casos que involucran con víctimas y agresores? Ok, eso es muy importante porque nosotros estamos entrelazados con Fiscalía es una sola, ¿cierto? Pero dentro de la Fiscalía se divide entre Fiscalías y CTI. Fiscalías, ¿quiénes son? El fiscal y el asistente del fiscal, ¿cierto? Que llevan el caso. Nosotros somos CTI, Cuerpo Técnico de Investigación. Dentro de nuestro proceso investigativo, nosotros recolectamos todo lo que es el material probatorio. Dentro de ese material probatorio, nosotros no podemos hacer eso solos. Nosotros nos apoyamos primero que todo en la policía, porque en la mayoría de los casos son los que nos informan de los acontecimientos. Aparte de eso, no podemos llegar a un lugar y decir como, aquí ocurrió un abuso sexual, entonces vamos a ir a revisar la escena. No, primero la escena debe acordonarla la policía, ¿cierto? Entonces ahí es esa primera conexión que tenemos con una institución. La policía es quien se encarga de acordonar la escena y nosotros de analizarla. Nos entrelazamos con bienestar familiar, como te decía, para la restitución de derechos de los menores, comisarías de familia en caso de violencia intrafamiliar o violencia sexual también que haya ocurrido dentro del entorno familiar por algún miembro de la familia. Nos entrelazamos con las alcaldías en cuanto a, por ejemplo, violencia intrafamiliar, nos entrelazamos con la oficina de la mujer para poder ayudar en proyectos, incluso en ocasiones económicamente, a estas mujeres. Entonces, hay que entender que, por ejemplo, lo que es la comisaría de familia, cuando hay una mujer que fue víctima de maltrato, de violencia intrafamiliar, y de pronto no puede regresar a su casa porque obviamente el victimario está allí, entonces, ¿qué es lo que se hace? Esa mujer pasa a cuidado de la comisaría de familia. La comisaría de familia le otorga un lugar privado, o sea, no es a conocimiento de todas las personas, se dispone una casa, un hotel, un lugar en específico para que esta persona se quede unos días mientras se logra hacer la captura del victimario. ¿Eso lo hay acá? Sí, Sí. sí, eso solamente se hace en casos muy especiales, muy en específico. Por ejemplo, si llega una persona de convención de Teorama, vienen a denunciar acá, denuncian acá en Ocaña, entonces nos dicen, yo no tengo dónde quedarme acá en Ocaña, no puedo volver a convención, a mi municipio porque pues, mi pareja está allá. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se le brinda un albergue aquí. ¿Qué aspectos consideras que se podrían fortalecer en términos de colaboración interinstitucional para mejorar los procesos? Bueno, eso sí no es un aspecto en cuanto a la ley, es más un aspecto en cuanto a nivel Ocaña. Y es el hecho de que
contamos con ciertas limitaciones en el hecho de que no tenemos la cantidad de jueces necesarios para poder agilizar los procesos. Entonces, de pronto, a veces sí se nos demoran los procesos entre una institución u otra, una conexión entre una y otra, pero no es por problema de las instituciones, es por el hecho de que no contamos con el personal legal jurídico para poder agilizar los procesos. Pero no, como te digo, no es culpa de las instituciones que ellas quieran ralentizar los procesos, sino que obviamente tú no puedes dar un paso sin la aprobación de un juez. Hay que tener en cuenta siempre eso. O sea, policía judicial recibe órdenes de un fiscal. ¿Y el fiscal por quién debe utilizar esas órdenes? Por un juez. Entonces, somos una cadena. Vale. ¿Cómo es el trabajo en equipo dentro de su institución cuando se aborda un caso que involucra tanto a víctimas como a agresores? Bueno, es muy interdisciplinario. En el cuerpo técnico de investigación, lo que es CTI, habemos un grupo eh, aproximadamente de cinco personas. Somos diferentes grupos, pero cada grupo está conformado como de 5 personas. ¿Para qué? En diferentes áreas. Todos somos técnicos investigadores, pero por ejemplo yo soy psicóloga, tengo un compañero que es ingeniero civil, tengo otro compañero que es abogado. ¿Por qué? Porque cada profesión se aplica de una manera diferente. Si tú llegas a una escena, digamos, en los casos donde el abuso sexual fue denunciado en el momento en que hay una escena de los hechos, el ingeniero civil de qué se encarga? Levantamiento de planos. Entonces, levanta los planos de toda la escena, dónde estaba el mueble, dónde estaba la ropa, dónde estaba, no sé si tú has visto cuando se enumeran el material probatorio. Sí. Eso lo hace un ingeniero. El ingeniero civil hace el levantamiento de planos. Ese levantamiento de planos llega y coge el abogado y empieza, listo, esto debemos llevarlo por estos formatos, debemos llevarlo por esta área. Como psicóloga, yo hago lo que es la entrevista forense. Entonces hago toda la entrevista forense, llevo toda la parte de esa parte investigativa con el menor, porque al ser un menor, pues requiere ciertos cuidados bajo la ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Entonces eso lo manejo más por mi parte. Tenemos otros peritos que ya son en el área forense. Entonces ellos determinan, esta prenda puede tener material probatorio, toca hacerla con este análisis. Hay algo que llamamos cadena de custodia y es cuando recolectamos evidencias. Una cadena de custodia es un sellamiento especial. ¿Para qué? Para que eso no pase por manos de todo el mundo y se contamine. Entonces también hay una persona especializada en eso. Todos somos técnicos forenses, pero cada uno cumple una razón diferente dentro de una misma acción. Eh, ¿Qué importancia atribuye a la capacitación continua de los funcionarios en temas relacionados con la psicología jurídica y el tratamiento de víctimas y agresores? Bueno, es importante entender que esto va evolucionando cada rato. O sea, esto no es estático. Si tú vas y miras la hoja de vida de la mayoría de los compañeros, aquí está el que es ingeniero civil y es abogado, está el psicólogo especializado, está la mayoría de las personas acá tienen 2 carreras, más especializaciones. ¿Por qué? Porque el conocimiento aquí es súper importante. Tú no estás hablando simplemente de un proceso lineal, estamos hablando de un proceso que es muy interdisciplinario por lo que te he dicho. Entonces aquí intentamos aprender de todo. Un técnico forense, por ejemplo, en mi caso que yo soy psicóloga, yo no solamente hago entrevistas forenses, yo puedo también ir al levantamiento de un cuerpo, que digamos una víctima de abuso sexual que fue asesinada, yo también voy al levantamiento del cuerpo, también hago levantamiento de planos, hago de todo. Entonces nos capacitan en esa área que yo te decía, policía judicial, porque policía judicial quiere decir todo eso que te acabo de decir, independientemente de tu carrera, ya que por medio de tu carrera dicen como te puedo perfilar por esta parte, es diferente, pero aquí aprendemos de todo, nos capacitan en todas las áreas. Es importante en cuanto a la psicología,
hay diferentes, según las reglamentaciones, diferentes tipos de entrevista. Está la entrevista semiestructurada, está el código Niche, que también es otro tipo de entrevista. Ese es más largo y lo hacemos más para menores de 14 años. La entrevista semiestructurada la hacemos para ya mayores de 14 años, adolescentes que tienen una mejor articulación, que te van a hablar mejor de los hechos. Eh, entonces, por eso es importante. Nos capacitamos en todo, sabemos de todo y el conocimiento acá es súper importante. La misma institución te da como la facilidad para que te capacites. Sí, ¿Sí? nosotros acá tenemos una plataforma en la que cada cierto tiempo nos van abriendo cursos. Y aparte de abrirnos cursos voluntarios, también están los cursos obligatorios, como por ejemplo el de policía judicial, que ese te lo solicitan tus jefes. Hay cursos que, digamos, tu jefe dice, yo voy a necesitar a alguien en esta área. Entonces solicita el curso a Bogotá y te pueden mandar o a Cúcuta, a Bucaramanga, o a Bogotá, o a Medellín, a cualquiera de esos lugares, de manera interna, a realizar esos cursos especializados en esas áreas. Vale. Estas son unas reflexiones y recomendaciones. Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos en el campo de la psicología aplicada en el contexto profesional? Uno de los desafíos más grandes es precisamente el cómo los psicólogos vemos nuestra profesión. ¿Por qué? Porque desafortunadamente es una profesión que se desvaloriza mucho y la gente a veces piensa que el psicólogo da consejos. Sí. Y no es así. Tenemos una labor súper importante. Entonces, yo creo que entre los retos más importantes que tenemos es cómo nosotros, desde el área de psicología, nosotros como profesionales, le damos esa importancia a la carrera. Lastimosamente me he encontrado en el ejercicio de mi formación profesional y ya siendo profesional, profesionales, colegas que no le dan la importancia a la carrera que debe tener. Tú tienes en tus manos la vida de una persona. Tú no sabes si el proceso que tú hagas por hacerlo mal lleve a esa persona a que un día diga no aguanto más, la lleve a la muerte. Hay que entender que, por ejemplo, procesos como una violencia sexual no es algo simplemente decir, yo lo voy a hacer porque hay muchos casos, entonces lo voy a hacer como por salir del paso. ¿Por qué? Porque para ti es un caso, es un número, pero para esa persona es su vida entera. Entonces yo creo que el reto más importante es no socialmente cómo nos toman, sino nosotros que decidimos estudiar esta carrera, cómo lo hacemos desde cada una de las áreas, qué aportamos y que lo hagamos bien, no hacerlo por hacerlo, es lo más importante. Desde la psicología jurídica, ¿qué mejoras recomendarías para fortalecer la eficacia de los procesos judiciales relacionados con las víctimas o agresores dentro de esta institución? Yo creo que lo que le mejoraría sería la parte que te mencioné anteriormente, tener un psicólogo especializado en esta área, un psicólogo que esté especialmente para las víctimas, o al menos que las instituciones consideren un poco más la importancia de la contratación de psicólogos para poder pues laborar en estas áreas. Como te digo, por ejemplo, a nivel CTI soy la única psicóloga y tú te imaginarás cuántos casos llegan, cuántas cosas suceden. Entonces, es como esa importancia que deberían darle un poco más a la contratación de profesionales de la psicología, porque no solamente estamos hablando de un ámbito legal, recolección de información, sino que estamos hablando de nuevo de una víctima, de una no revictimización y de la humanización del proceso. Y tú llegaste hace poquito, ¿cierto? Porque acá no había. Sí, yo trabajé con ellos anteriormente por un convenio, después ese convenio se acaba y es donde CTI Cúcuta solicita como tal un investigador, un técnico investigador para poder realizar esos procesos acá a nivel local. En Cúcuta hay tres psicólogas, realizan esas funciones, pero antes se pedía
Ocaña tenía que coger una de esas psicólogas, trasladarla por una semana, hacían una jornada y volvían y se iban. Entonces se vio la necesidad y por eso hasta hace poquito fue que iniciamos de nuevo ya de lleno con psicología acá. Sí, porque yo había venido y mi mamá dijo, no, allá no hay psicólogo. Sí, ¿Cómo consideras que ha impactado tu trabajo en el bienestar y la rehabilitación de las personas con las que has interactuado? bueno, hay que comprender que cuando tú tomas el caso de una persona y tú a un menor le dices te creo y llevas a cabo la investigación y le das justicia, eso ya es un impacto muy grande para cualquier persona. Porque en muchos casos sucede que a las víctimas ni siquiera en sus casas les creen, que en el colegio los estigmatizan. Hay mujeres víctimas de violencia sexual que les dicen, pero no es para tanto. ¿Por qué? Porque el acoso, si no es un acceso carnal violento, no se toma normalmente como algo importante. Entonces, cuando tú le dices a la persona, la entrevistas y le muestras la importancia que tiene y que ante la ley es penalizado el acoso, es penalizado el acceso, eh, eso impacta en la vida de las personas muchísimo. Y aparte que las personas se reconozcan como víctimas, porque la mayoría no se reconocen como víctimas, se culpabilizan. Si yo no hubiese llevado esa falda, si yo no lo hubiese hablado, si yo no le hubiese hecho caso, si yo no me hubiese ido con él, eh, son muchas cosas. Entonces, el impacto más grande es darles justicia, hacerles ver que son las víctimas, que no tienen la culpa de lo que les sucedió. Y tercero, darles el camino, porque a veces cuando sucede algo malo en nuestras vidas, nosotros nos nublamos y pensamos que no sabemos a dónde ir. Por ejemplo, para ti todo este proceso en este momento es nuevo. Para muchísimas mujeres, muchísimos niños que hay afuera viviendo violencia sexual o violencia intrafamiliar, dicen, ¿y a dónde acudo? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Para dónde voy? ¿Cómo me defiendo? ¿Si puedo denunciar esto? ¿Si es un delito? ¿No lo es? Entonces, es también darles conocimiento en torno a que sí tienen justicia. Sí, porque a veces no hay como ese acceso para poder pasar con un psicólogo. Por ejemplo, acá hay muchas delimitaciones para uno poder acudir a un psicólogo. Exactamente. Y aparte de eso, que muchas veces las víctimas tienen miedo de denunciar. Entonces, a veces piensan que como pasó 3, 4 meses, ya no voy a denunciar porque ya pasó mucho tiempo. Entonces, ¿para qué? Ya no voy a contarlo, ya no. Entonces, se van dejando perder esas cositas. Y lo que sucede es que, pues, quedan muchísimos casos en la impunidad. Por ejemplo, si a una mujer o a un menor lo abusa una persona y esa persona no denuncia, esa persona va y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo y nosotros nunca encontramos la relación entre las víctimas. ¿Por qué? Porque muchas víctimas se quedaron calladas. Entonces puede que esta víctima no se le haga justicia inmediatamente, no sepamos ni siquiera quién es, la persona no se acuerda, la drogaron, ¿sí? Pero digamos aparece otra víctima con las mismas características y nosotros vamos haciendo conexiones. Dentro de nuestra institución hay programas especiales para hacer conexiones entre delitos y nosotros decimos, ok, este caso de abuso tiene características similares a este y es donde podemos definir incluso los delitos en serie. Estas personas que lo cometen y llevamos a una justicia a varias personas. Es Entonces, cuando al final ya pueden encontrar a la persona. exactamente. Entonces, lo que una persona piensa que no es información valiosa, para nosotros sí es una información muy valiosa, porque puede que se conecte con otra persona. Las características, cualquier cosa mínima que nos puedan brindar, para nosotros es información que queda en la base de datos y podemos utilizarla después. Automáticamente la base de datos como lo entrelaza. Sí, ¿Sí? o sea, como te digo, hay eh, grupos especializados en eso. Pero pues tenemos ciertas herramientas que nos ayudan a entrelazar los casos de una manera más fácil. Pero hay grupos especializados en ese entrelazamiento. Entonces, por eso todas las denuncias son importantes.
todas. Vale, muchas gracias. No, gracias a ti.